Hola amigos de Keto Life, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, estamos muy contentos porque hoy estamos grabando un episodio especial en este podcast de Keto Life y tenemos una invitada de honor que la verdad siempre es padrísimo platicar con ella porque te enseña muchísimo y eso también es padrísimo que pueda enseñarte de esta manera y te la voy a presentar. Hoy estamos con la doctora Mapi, que es especialista en dieta cetogénica y deporte, y hoy vamos a platicar acerca de keto y diabetes, porque es un tema bien cañón en México y en todo el mundo, pero nosotros que lo vivimos aquí en México nos damos cuenta de que hay un montón de gente con diabetes y que cuando les da diabetes o se enteran que tienen diabetes, como que ya sienten que es algo que llegó a su vida para siempre y que tienen que vivir con esto y se resignan muchas veces. Y también otra cosa bien cañón que yo he visto es que muchas veces si tú tienes algún familiar con diabetes, un papá o un abuelito, tú ya casi te resignas a que en algún momento va a llegar la diabetes y te va a pegar, ¿no? Entonces, bienvenida Mapi a tu podcast, a tu casa, que es Keto Life, y instrúyenos acerca de este tema. Ok, muchas gracias Edgar, la verdad es un honor para mí poder compartirles todo esto y sí, creo que es un tema de gran relevancia, gran importancia tocar porque hay mucha confusión, porque también hay muchos tipos o varios tipos de diabetes y hay gran confusión en qué es lo adecuado para un diabético. Ya con tantas cosas, estamos en la era de la información y ya con tanta información y tantas cosas que hay afuera, la gente se confunde y gran parte de esa confusión es qué tengo que adaptar a mi estilo de vida y cómo. O sea, ya soy diabético, pero entonces no, ¿qué es lo que me funciona y qué es lo que no, ¿no? Entonces, muchas veces sí, como decías, se resignan a que cuando llega la diabetes con eso te vas a morir. E incluso hay gente, me ha tocado tener pacientes, también a mi colega Julia, también le ha tocado que llegan pacientes ya de la tercera edad y les preguntas en sus antecedentes si son diabéticos. Y la respuesta es, todavía no soy diabético, como no. Esperando a que les dé diabetes en algún momento, efectivamente. Pero, y aquí la pregunta es, ¿qué tan grande es el problema de diabetes en México? Es muy grande, es la segunda causa de muertes en nuestro país. Y no solo precisamente por la diabetes, sino por todas las complicaciones que genera ser diabético. Desde insuficiencia renal, cardiopatías, los problemas de neuropatía, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, diabetes es un conjunto, lleva un conjunto de enfermedades y complicaciones que van deteriorando el cuerpo. Es una muerte silenciosa. Y horrible, ¿no? Así es. ¿No? Porque ya ni siquiera es algo tan ajeno de conoces a alguien con diabetes, o sea, casi es en tu familia quién tiene diabetes sí. Y que ha pasado pues cosas muy feas, ¿no? Que vivimos aquí como mexicanos cuando tenemos algún familiar con diabetes, porque es una locura, ¿no? Lo que con ver cómo poco a poco se va empeorando muchas veces. Ahora, ¿cómo es o qué tiene que hacer casi una persona para tener diabetes? ¿Por qué te lo digo de esta manera? Porque nuestro país sí está lleno de diabéticos, o sea, ¿qué es lo que realmente está haciendo la gente para tener diabetes o que tengamos un número tan grande de diabéticos en México? Bueno, la principal razón, antes se creía que la diabetes era una enfermedad genética, de ahí viene que si te le daba a tus papás o a tus abuelos, pues ya tú estabas resignado, ¿no?, a que a ti te iba a dar diabetes, ¿no? Sin embargo, con el paso del tiempo y con todo esto de la industrialización, el comercio, etcétera, y los alimentos que el humano ha inventado, se ha determinado que la diabetes ya no es una enfermedad de origen genético, sino un problema de origen alimentario. ¿Por qué? Porque está muy elevada y muy sobrepasada la ingesta de carbohidratos y azúcares. Y carbohidratos me refiero en general, tanto refinados como no refinados. Es muy excesiva la cantidad de estos alimentos que se consumen tan solo en un tiempo de comida. Por ejemplo, a la hora de la comida se combinan más de 3 o 4 tipos de cereales y tubérculos junto con las legumbres y casi no se inclina la gente o el paciente a consumir proteínas y grasas saludables porque existen muchos mitos en la cuestión de la alimentación. Entonces, a partir de este consumo excesivo de carbohidratos en la dieta es que empieza a través del tiempo a presentar esos niveles de glucemia elevados que pueden ser indetectables o pueden pasar desapercibidos al inicio y después de un tiempo pues realizarse ese diagnóstico de diabetes, ¿no? Sí, ahora, una persona que, o sea, lo que me estás ahorita, lo que estoy entendiendo es que una persona que tal vez sus abuelitos o sus papás tienen diabetes, no está condenado a que a él también le va a tocar tener diabetes, ¿no? Si esta persona se cuida o esta persona tiene una alimentación saludable, no es seguro que esta persona tenga diabetes, ¿no? ¿Por qué te lo digo? Porque de verdad sí es mucha gente la que escuchamos que porque su familia tiene, se empiezan a comprar la idea de que es genético y casi están esperando el día en donde le diga, tienes diabetes, ¿no? Exactamente, no, es completamente prevenible
y tiene que ver gran parte con la educación en la alimentación. Obviamente, si tú ya traes esa carga genética, mientras tú no te expongas a los factores que puedan desarrollar la enfermedad, no la vas a expresar. Pero si te expones a esos factores que estamos hablando, que principalmente son los alimentarios, pues evidentemente en algún momento de tu vida podrías llegar a desarrollar diabetes, ¿no? Y hay gente que se confía. De hecho, cuando se hace el diagnóstico de diabetes, regularmente no es, en ese momento yo te detecté una glucemia al azar mayor a 200 miligramos por decilitro, ya en ese momento se hace el diagnóstico de diabetes de forma escrita. Sin embargo, pudo haber sido que 2 años atrás tú ya empezabas con esos problemas de hiperglucemia, pero pasaron desapercibidos y hubo una detonante que nos hizo llegar al diagnóstico. Ok, y ahora, lo que lo genera entonces es un alto índice de azúcar o de glucosa en la sangre, o cómo funciona, o sea, cómo es que se genera, qué es lo que tienes que tener, así, hábitos concretos, o sea, que tiene un mexicano que literalmente hacen que los vaya desarrollando. Y también otra cosa bien cañona, que es otra pregunta también, bueno, que es otra afirmación, porque es real, de que muchas veces la gente que tiene diabetes la empiezan a medicar o le empiezan a dar medicamentos, pero muchas veces no se enfocan en una dieta, ¿no? O en cuidar su dieta o en cuidar su alimentación. ¿Qué tan bueno es eso? Porque todos también tenemos un tío, o bueno, o yo por lo menos lo tuve, qué cañón, que tal vez no se cuidó en la diabetes porque seguía comiendo pues su dieta normal, ¿no? La gente piensa que no es tan importante cambiar la dieta cuando tienes este tipo de enfermedades. Sí, no, de hecho en ese punto es muy importante y es triste también de cierta manera la forma en la que se aborda al paciente diabético, porque inicialmente sí, estos factores es un proceso el que se lleva, ¿no? Principalmente que la persona tenga un descontrol en su alimentación, vaya ganando peso, vaya acumulando un porcentaje de grasa corporal conforme va evolucionando y sea cada vez mayor, y junto con esto pues empiezan a desarrollar problemas como la resistencia a la insulina asociado a esa hiperglucemia, y que tiende a ser insuficiente en nuestro metabolismo esa utilización tanto de la insulina como de la glucosa en los tejidos, y el cuerpo desarrolla la incapacidad de seguir utilizando ese exceso de azúcar en el cuerpo. Y me refiero a azúcar porque aunque consumas carbohidratos, bioquímicamente, por decirlo así, se metabolizan de una forma muy parecida al azúcar y los carbohidratos. Por tanto, ese metabolismo se va alterando hasta que se va desarrollando diabetes. Pero pueden pasar muchas cosas al inicio para que esa persona desarrolle diabetes. Incluso hay personas que a lo mejor su porcentaje de grasa corporal no está tan alto y terminan siendo diabéticos, y hay personas que hasta que llegan a un grado de obesidad grado 1, grado 2, basándonos en el índice de masa corporal, ya se les diagnostica diabetes, ¿no? Entonces son varios factores los que nos lo pueden determinar. Y ahora la cuestión de los medicamentos, el problema es que desafortunadamente en sector salud, en cualquiera que queramos exponerlo, el problema es que la educación en la alimentación es todo un abismo, ¿no? Estamos en un abismo de educación en la alimentación, y el problema radica también en que cuando el paciente acude a su atención médica y lleva ciertos fármacos para manejar la diabetes, muchas veces se recurre a la utilización de estos fármacos para darle una herramienta de prevención de deterioro del metabolismo a ese paciente diabético. Sin embargo, por mala educación en la alimentación y mala educación en explicarle para qué funcionan los medicamentos al paciente, el paciente se confía y cree que los medicamentos es para que siga su estilo de vida que lleva y los medicamentos le vayan a ayudar. Pero el problema es ese, que no hay una educación en la alimentación, y los fármacos no le van a resolver el problema, sino todo lo contrario. Lo único que nos hacen es esconder cada vez más el problema y no resolver. Y vivir medicado toda la vida. Exactamente. Y entonces te vuelves dependiente a algunos fármacos, y para retirarlos, pues obviamente es un poco más y al final, tardado. ¿qué tanto se deteriora la calidad de vida de una persona que tal vez tiene los fármacos pero sigue comiendo una dieta alta en azúcares y carbohidratos? En este caso, también depende de la cantidad y el tipo de fármacos. Regularmente, por ejemplo, manejando metformina, digamos que es de los menos dañinos que hay en el mercado. De hecho, hay estudios de metformina incluso hacia la longevidad, entonces se considera que es más allá que un medicamento. Sin embargo, tenemos otros como los hipoglucemiantes o el manejo de insulina, que pueden enmascarar el problema real que está ocurriendo de esa glucemia tan elevada en el cuerpo, y no precisamente que se esté atacando el problema. Entonces, todos los medicamentos tienen un efecto o una contraparte, ¿no? O sea, te ayudan en alguna cosa,
pero por otro lado no nos están ayudando en muchas otras, ¿no? El Nos problema están de raíz, ¿no? Exactamente, entonces con el paso del tiempo esto se vuelve crónico, sigue habiendo inflamación, sigue habiendo estrés oxidativo, sigue habiendo daño a nuestras células, entonces todo empieza desde ahí, y si no le ponemos atención desde ya, retirarlo y quitarlo es muy difícil y muy tardado, porque también existe algo que se llama memoria hiperglucémica, que se los he dicho incansablemente, en las que aunque digamos que logramos en una persona retirarle todos los medicamentos que lleva para su diabetes, aunque esté presentando glucemias aproximadas a lo normal, va a llegar un momento en el que a lo mejor va a estar en picadas, subidas y bajadas. ¿Por qué? Porque todavía el cuerpo está resistente al daño que ocasionó esa hiperglucemia durante tanto tiempo. Y entre más años lleves siendo diabético, todavía más tardado puede ser. Y el daño puede seguir persistiendo. Es decir, te quitamos los medicamentos, medio estás manejando glucemias normales y pueden pasar 4 años para que todavía salga algún daño en tu metabolismo, ¿no? Por ejemplo, o la ceguera. Puede todavía tardar un tiempo para que se presente esta ceguera, aunque estés presentando euglucemia, que es la glucosa normal. Órale. Oye, y otra cosa también bien cañona, que antes creo que no existía, pues es que ya hay niños que desarrollan diabetes, ¿no? Y eso sí está muy cañón, porque también otra cosa bien importante que yo creo que lo desarrolla, pues es que ahorita tenemos una generación de niños obesos, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba a la escuela que era el gordito del salón. Pero ahorita es al revés, es el flaquito del salón porque todos los amigos, todos están gorditos, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe? Obviamente yo creo que la mala alimentación, pero dinos, ¿a qué se debe el hecho de que ahora haya niños con diabetes, o sea, niños que desarrollan diabetes? Considero que es porque los padres no están educados, porque el desarrollo y la alimentación de un niño inicialmente depende de los padres. Si los papás no están educados, difícilmente van a educar al niño, ¿no? Entonces, también tiene que ver mucho en las escuelas. ¿Qué se vende? La comida rápida. ¿Qué se vende afuera de las escuelas? Las garnachitas, las chucherías, ¿no? Todo ese alimento chatarra es lo que tiene acceso el niño. Entonces, cuando sale de la escuela, su premio de haber salido de la escuela, ¿qué es? Sí. Una sus cajita chicharrones, feliz. Una cajita feliz. Ya dijimos cajita feliz. Ay, perdón. Está bien, pero no, pues una cajita feliz, ¿no? Sí, o sea, son alimentos que el niño tiene al alcance. Y asociado a que no hay una educación en alimentación y que es lo que ve, es un patrón, evidentemente lo empiezan a seguir. Ya es un factor. Ahora, otra duda que muchos tenemos es ¿cuál es la diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2? Es una diferencia muy marcada, muy grande. Se le conoce como diabetes, coloquialmente se le dice diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, el nombre original o el nombre que es propio es diabetes mellitus, tipo 1, tipo 2, gestacional, etcétera, ¿no? En este caso, la diabetes tipo 1 es una, es una patología que se presenta principalmente en adultos jóvenes. En la pubertad es cuando más se llega a diagnosticar, y esta se da por una deficiencia de las células beta de los islotes del páncreas, es decir, el páncreas tiene disminuida la capacidad o nula de poder producir insulina y poder regular el metabolismo de la glucosa. Por tanto, diabéticos tipo 1 tienden a requerir insulina inyectada de por vida, ¿no? De por vida, sí. Exactamente. Esos son los insulinodependientes. A diferencia de un diabético tipo 2, que es el que nosotros conocemos, que es por transgresiones dietéticas. La gran mayoría, ¿no? Exactamente, que sea por transgresiones dietéticas, por mala alimentación, por, pues sí, aumento del porcentaje de grasa corporal, por la obesidad, etcétera. Aquí sí funciona el páncreas, o sea, sí tiene la capacidad de seguir produciendo insulina el páncreas. El problema es que hay una insulinoresistencia, es decir, en los tejidos ya no hay la capacidad de que la insulina siga metiendo glucosa a la célula porque es demasiada. Entonces, sí sirve el páncreas, pero lo tenemos sobrecargado, está inflamado. O sea, muchas veces la diabetes tipo 2 la generamos nosotros con todos nuestros malos hábitos, ¿no? La tipo 1 pues es ya de origen autoinmune, entonces en esta parte
no, bueno, también hay otros tipos autoinmune que son los llamados MODY, entonces esto es otro asunto, pero para distinguirlo de una forma más fácil es así: la insulino dependiente tipo 1, que se da más en adultos jóvenes o en jóvenes, y la diabetes tipo 2, que habitualmente era la del adulto o adulto mayor, pero ahora ya hay en niños, ¿no? Y entonces esta es por problemas dietéticos y por obesidad principalmente, ¿no? Y esta puede o no ser insulino dependiente, en realidad se le puede retirar, pero si no se modifican los factores de alimentación, seguimos. Sí, vuelves a lo mismo, ¿no? Exactamente. Ahora, aquí viene la pregunta del millón, ¿no? Porque estamos en Keto Life Podcast, ¿no? ¿Qué beneficios, o no, número 1, se puede hacer una dieta keto? Una persona que tiene diabetes tipo 2, ¿puede hacer una dieta cetogénica? Definitivamente sí. En experiencia he llevado muchos pacientes diabéticos con una alimentación cetogénica con un alto índice de éxito. Y éxito me refiero a una buena educación en la alimentación, a un buen control glucémico y a un probable retiro de medicamentos con buen éxito. Obviamente una persona diabética que lleva medicamentos, principalmente quienes llevan medicamentos, deben de llevar un seguimiento médico para poder ir haciendo un ajuste gradual y controlado de los medicamentos y poder determinar si es factible retirar o no los medicamentos y bajo qué condiciones. Y obviamente el tiempo, la evolución, el seguimiento, etcétera. A una persona diabética de reciente diagnóstico a la que le dijeron, mira, eres diabética, hay una resistencia a la insulina, vamos empezando, no está tan descontrolada tu glucemia, tiene la oportunidad de no acudir al fármaco, a los medicamentos, empezar una dieta cetogénica y así resolver el problema. Pero específicamente, ¿por qué es que una dieta cetogénica te ayuda en todos estos temas de la diabetes? O sea, específicamente, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo de que tú empiezas a alimentarte de esta manera keto y entonces empiezas a mejorar en esa área? Bueno, por lo que hablábamos de que si se desarrolla a través de un consumo excesivo de azúcares y carbohidratos y esto origina la obesidad y consecuentemente a la diabetes, bueno, pues entonces si ya vemos que el problema es la glucosa o los carbohidratos en exceso, entonces tenemos que controlar el problema, ¿no? En este caso, ¿por qué ayuda? Porque a medida que nosotros reducimos, porque no es una dieta cero carbohidratos, sino reducimos el consumo de carbohidratos a lo mínimo necesario que el ser humano necesita, que son 30 gramos de carbohidratos al día, y eso ya por mucho si no eres deportista. Si nosotros nos basamos en esa ingesta baja de carbohidratos, ¿qué va a pasar? Conforme nos vamos adaptando, la glucemia, la glucosa en nuestra sangre, va a ir bajando a niveles normales, a lo mismo que la insulina va a ir disminuyendo sus niveles basales, y vamos a permitir que se expresen cosas positivas en el metabolismo. Obviamente, dependiendo de los niveles de glucemia que un paciente esté manejando, es la medida que vamos a ir llevando de un control de la glucemia. Tampoco es adecuado que si una persona manejaba más de 300 miligramos por decilitro en ayuno de glucosa, no es correcto que lo bajemos así a 100 miligramos por decilitro, no que así quiera bajarlo a niveles normales, no. Va a ser paulatino, va a ir siendo controlado, pero entre más te vayas adaptando y más vayas cuidando esa cuestión de la alimentación, reduciendo los carbohidratos y azúcares, más fácil va a irse dando esa proyección de la reducción del cociente glucosa-insulina. Es por eso que es tan buena. Sí. Ahora, entonces, esto está padrísimo, porque dices que una persona que recién le acaban de decir, oye, eres diabético, si entonces inicia o decide cambiar sus hábitos alimenticios y meterse a keto, sí le puede mejorar la calidad de vida cañón, porque muchas veces la gente, o sea, la mayoría de las personas prefieren literalmente, porque sabemos que la dieta keto pues es una dieta baja en carbohidratos, ¿no? Pero muchas veces la gente prefiere pagar por un medicamento toda su vida o estar enfermo durante toda su vida a cambiar estos hábitos alimenticios porque no piensan que realmente sea un cambio tan radical en su salud, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es recomendable de verdad que a una persona que le acaban de decir, tienes diabetes, vaya con un especialista y cambie su dieta a dieta keto, o sea, con Keto Life, ¿no? Pero, ¿qué tan recomendable es? O sea, sí es un cambio brutal, ¿no? De una persona que le dijeron, tienes diabetes y sigue comiendo normal, a una persona que le dicen, tienes diabetes y cambia su alimentación, o sea, ¿qué tanto mejora su calidad de vida? Mucho, te puedo decir que más de un 80% puede mejorar su calidad de vida. He tenido casos de pacientes en los que se ha hecho el diagnóstico de resistencia a la insulina, llegan conmigo con ese diagnóstico y después de unos 3 meses, hablando de solo una resistencia a la insulina, después de 3 meses ya no existe indicio de eso. Y obviamente hay que seguirlo llevando, si ya estás en el camino y si ya lograste eso, ¿para qué volvemos a regresar al daño que ya estabas viviendo, ¿no? Pero sí, definitivamente si hay alguien al que le digas,
eres diabético, estás empezando o estás debutando como tal, enseguida deberías de empezar a tomar y considerar realizar una alimentación cetogénica. Y porque es irte a la raíz y resolver el problema de raíz, ¿no? Exactamente. Bueno, y otra cosa también que nos preguntan mucho y que sí hay muchísima duda, es que si un diabético tipo 2 puede hacer ayuno intermitente o de plano no puede hacer ayuno intermitente, ¿no? Porque mucha gente, y de hecho algunos especialistas dicen que no, el diabético no puede hacer ayuno, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué realmente es lo que sí puede o no puede hacer? Yo creo que también ahí es falta de información, desafortunadamente es mucha falta de información. De hecho, mencionabas la parte de que hay veces que pacientes prefieren pagar los medicamentos. El problema, y bueno, a lo mejor ahí entra mucho la cuestión política, el problema es que muchos no lo pagan, lo cubre el sector salud y no hacen conciencia del gasto que eso genera. Si tuvieran que pagar sus medicamentos, estarían pegando el grito en el cielo. Porque empezando por una insulina, dependiendo de la dosis que utilizara, tan solo un frasco, son más de 400 pesos que necesitarías al mes o cada 15 días para poder cubrir esa demanda de medicamento. Entonces, la cantidad de dinero sería muy grande si un diabético realmente hiciera conciencia de cuánto tiene que pagar por sus medicamentos, ¿no? Entonces, no es entrar en temas ahí ni de sector salud ni nada de eso, pero que sí es una realidad, o sea, porque al final de cuentas yo estaba leyendo algunos artículos que literal el gobierno, o sea, las instituciones de gobierno que brindan esto ya están quebradas porque ya no pueden darle tanto medicamento a los diabéticos. Y también cuando, aquí quiero que tú me instruyas, el hecho de que después de la diabetes empiezan con la diálisis, o sea, ¿cómo es que eso se lleva hasta el otro nivel? Bueno, ya para llegar a una diálisis es porque ya hubo una falla renal y es una diabetes completamente descontrolada, incluso que pudo haber pasado por descompensaciones. Ya, cuando los riñones fallan, ya estamos muy mal. Pero por eso es lo mismo, o sea, no llegar hasta ese nivel para, pues, que ya no puedes ni siquiera reaccionar porque es algo que pues ya no sé si tenga remedio, ¿no? O al final de cuentas, pero ¿para qué llegar hasta ese nivel? Ya es un paso final, ya una diálisis es ya no hay nada de eficiencia en la función renal. Ok, perfecto, ¿no? Sí, es una locura. Y al final de cuentas también esto es otra cosa importante de entenderlo, que cuando tú te descuidas a ese grado, o tal vez tienes diabetes y no te importa y tú sientes que de algo te tenías que morir, pues no nada más estás afectándote a ti, sino estás afectando a tu sociedad, pero principalmente estás afectando a tu familia, ¿no? Porque cuántos casos, o sea, más allá de lo médico, que pues te estás tú solito tirando, ¿cómo sufre realmente o sea, tú que tienes acceso a tratar con pacientes con diabetes, qué tanto afecta pues el entorno familiar o el hecho de que tú tengas esta enfermedad, que tu familia también no esté, o sea, afecta el entorno familiar? Sí, sí lo afecta definitivamente tanto para las personas que no padecen diabetes como para el diabético que intenta o trata de modificar su alimentación, pero la familia lleva una alimentación tradicional. Para un diabético es muy difícil. ¿Por qué? Porque su problema está en el azúcar y si la familia reincide en lo mismo, es un dimes y diretes que en realidad es muy difícil de controlar. Entonces, para poder educar bien a un diabético, también lo ideal es poder educar a la familia, porque son factores que están afectando el entorno. Totalmente. Sí. Y en cuanto al ayuno, que era lo que íbamos a comentar, el ayuno también es una práctica muy recomendable para diabéticos tipo 1, en realidad para toda la población. Desafortunadamente hay tanta falta de ganas por recurrir a las herramientas, porque si regularmente te dicen un diabético no puede hacer ayuno, que no sé qué, pero es por la idea de que como llevas fármacos hipoglucemiantes, pues entonces si haces un ayuno y tomas medicamentos, pues entonces te vas a hipoglucemiar y va a ser peor. Pero no, precisamente para eso es llevar un seguimiento profesional con alguien que sabe manejar una alimentación cetogénica y que conoce a profundidad el tema del ayuno para que sepa de qué manera se va ajustando. Entonces, en realidad, y bueno, si alguien, los que nos estén viendo, pueden llegar a informarse, pueden leer los libros del Dr. Jason Fung, que es un especialista en ayuno y que lo maneja también en diabéticos. Yo he manejado ayunos hasta de 6 días en mis pacientes diabéticos con un éxito muy alto. Y no lo digo solo yo, con la experiencia que he adquirido al tratar este tipo de pacientes, sino también a través de los estudios del Dr. Jason Fung y otros colaboradores. Sí se ha demostrado cómo la diabetes se puede revertir. Obviamente para aquí en México eso es una ilusión, es algo utópico porque no lo han visto, sí, claro. Pero te puedo decir que yo estoy muy cerca de muchos pacientes así.
Entonces, ¿de qué se puede? No, Sí ya debe se ser puede. una locura ver cómo alguien literalmente cambia su vida completamente Sí, con la alimentación, ¿no? De hecho, después de un ayuno de 6 días, tu mentalidad cambia muchísimo, muchísimo, y lo he visto mucho en mis pacientes diabéticos. El contexto se modifica completamente. Después de un ayuno a tal grado en el que alcanzas una regeneración inmunológica, la conciencia es diferente. Incluso el ya consumir alimentos se vuelve un hábito sagrado. Dices, ok, acabo de hacer esto, esta limpieza, ¿qué es lo que voy a comer? Entonces es un tema muy, muy profundo el ayuno. Sí, está cañón. Oye, y otra cosa súper importante, eso que estás diciendo, ¿no? O sea, cómo estos hábitos alimenticios, este cambio de mentalidad, pues literalmente le pueden dar un giro a tu vida de 180 grados y es una locura. Vamos a leer algunas de las preguntas que tenemos aquí, que nos escribieron las personas que tienen muchas dudas acerca de lo que han escuchado de la diabetes y keto. Otra cosa también bien importante. Todo esto que decimos del ayuno, de llevar una dieta cetogénica, y más si tú ya tienes un medicamento y todo esto, es importantísimo que no nada más porque escuchaste un podcast, empieces a hacerlo de la manera que tú le entendiste, ¿no? Y llegamos a lo mismo, invierte en tu salud. O sea, es muchísimo mejor invertir en tu salud, ir con un profesional de la salud a que te guíe, al hecho de tú ver en un video y querer hacerlo con la manera que tú quieras por ahorrarte una lana y entonces terminar peor y entonces decir, entonces no me funcionó o no porque no nada más con esta información puedes empezar a hacerlo mañana. Es súper importante que contactes a un especialista de la salud, a un experto de la salud, para que te puedan dar un buen seguimiento, ¿no? Porque hay un montón de gente que agarra sus remedios que ven en internet y los empiezan a aplicar y terminan peor, ¿no? Así es. Sí. Perfecto, pues vamos con las preguntas. Dice, bueno, esto ya, diabéticos pueden hacer ayuno intermitente, ya quedamos que sí, pero siempre con seguimiento. A ver, dice, en caso de que a alguien se le baje el azúcar durante keto por alguna razón, ¿qué se hace en estos casos? Generalmente cuando a alguien se le baja el azúcar, pues le dan azúcar, ¿no? O sea, la gente ya sabes que típico, ¿no? Ay, mi coquita o mi pan o lo que sea, ¿no? ¿Qué realmente es lo que se tiene que hacer o si sucede esto, ¿no? Ok, en realidad, bueno, ahí suceden varias cosas. Primero hay que determinar si realmente está existiendo una hipoglucemia en esa persona que está empezando a hacer una dieta cetogénica, o es su percepción de la hipoglucemia, que empieza con su diaforesis, la sudoración fría, los temblores. Pero si estamos hablando de que a lo mejor lleva dieta keto y está pasando en el transcurso de que acaba de comer, por ejemplo, ya pasaron 2 horas de que comió, y está sintiendo esa sensación de hipoglucemia, a una de dos, puede ser que sí sea una persona con algún tipo de hipoglucemia reactiva, o que sea el problema de su adicción a los carbohidratos, y que sea la parte de la adaptación en dejar de consumirlos y adaptarse a un metabolismo cetogénico, y no propiamente sea una hipoglucemia. Otro panorama puede ser que esta persona que es diabética y tiene fármacos, lleva medicamentos y lo está haciendo de forma empírica, está haciendo dieta keto, puede ser que alguno de los medicamentos le esté ocasionando hipoglucemia, y eso es muy grave. Eso sí es muy delicado y hay que cuidarlo muchísimo, porque sí pueden terminar hospitalizados. O sea que, por ejemplo, cuando tú inicias con la dieta keto, también es importante ir con un especialista para que te vaya reduciendo la cantidad del medicamento que te estás tomando, ¿no? Sí, tiene que hacerse. Totalmente. No está a discusión. Ok. Sí tiene. Por eso entonces caen en hipoglucemia, porque no están comiendo azúcar y aparte el medicamento, y entonces... Y ahora, la solución no es recurrir a alguna bebida negra para poder elevar no es lo peor, glucemia, ¿no? Sería regresar al veneno, ¿no? Exactamente, y seguimos en ese ciclo vicioso. Lo ideal ahí es, ir a atención médica, o si es un diabético, que todos los diabéticos deben de tener su control de glucosa periférica, es tomarse su punción, su glucosa, ver en qué niveles está la glucosa, y si obviamente su glucosa está en un rango mayor a los 80 miligramos por decilitro, es completamente normal, no es una hipoglucemia, y estamos hablando de los panoramas que mencioné. Perfecto. Yo ya entendí que sí, pero de nuevo, para dejarla súper claro, existe la posibilidad de que un diabético que ya está medicado, un diabético tipo 2, pueda ir dejando el medicamento o dejarlo por completo utilizando un seguimiento en una dieta keto y ayuno intermitente. Sí, definitivamente sí. Perfecto. Esta está súper buena. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente llega con su doctor, le dice, estoy empezando una dieta cetogénica, y el doctor, ¿cómo crees? No lo hagas, ¿no? Dice, ¿cómo le dices a tu médico que has decidido probar la dieta cetogénica y le explicas en qué consiste? Y sí, o sea, y que él dice que no te funciona. O sea, que tú, ¿cómo puedes acercarte a tu médico o al especialista y decirle, oye,
escuché un podcast de Keto Life donde me dijeron que puedo hacer ayuno intermitente y que me va a beneficiar, ¿no? Y cómo hacer para que el doctor lo entienda o qué es lo que la mayoría de doctores piensa acerca de esto. Es bien difícil. Entras en un contexto de debate un poquito complicado, porque que el paciente llegue a hablarle de un tema de ese tipo a un médico, obviamente pues también ahí hablamos del ego, ¿no? Un poco. Sí. Entonces, desafortunadamente sí, bueno, no desafortunadamente, en el caso del paciente es bueno que se informen y que lo sepan debatir. En el caso del profesional de salud es triste que no los conozcan, porque estamos hablando de procesos bioquímicos y fisiológicos. Entonces, la alimentación así es, todo es pura bioquímica, todo es fisiología, y si conoces esas bases, vas a poder entender muchísimo más. Y si en este caso es un paciente que llega a comentarle a su médico, estoy haciendo una dieta cetogénica así, así y así, y le fundamenta, obviamente, tal vez si el médico no lo conoce, te va a decir que no. Probablemente te va a decir que no. Habrá quien se muestre abierto y te diga, he escuchado y he tenido casos de pacientes en el que acuden al cirujano, que los he referido, y el cirujano me dijo que está muy bien, que no lo conoce, pero he escuchado y he leído que es una muy buena alternativa, y me dijo que siguiera yo como estoy con mi profesional. Entonces yo creo que la manera correcta de poder llevar eso es que sí, bueno, si tu médico general no está de acuerdo, puedas llevar entonces tanto con un profesional que sepa manejar la alimentación cetogénica y seguir llevando tu consulta con tu médico, y a lo mejor eso también le va a servir de prueba a ese médico para que abra los ojos y se dé cuenta que se está perdiendo algo extraordinario. Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias, Mapi, siempre enseñándonos, instruyéndonos. Súper importante, síganla en sus redes sociales si quieren tener más información, quieren contactarla directamente para hacerle sus preguntas. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? Bueno, en Instagram estoy como doctora DRA-Tiva, y en Facebook como doctora Tiva también. Y en TikTok. Y en TikTok como Tiva Soto. De todas formas, vamos a poner todas sus redes sociales aquí abajo. Y Mapi, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias por enseñarnos y por de verdad dar esta información que de verdad puede cambiarle la vida a un montón de personas. De verdad, muchísimas gracias. Así que nos vemos en el próximo episodio de Keto Life Podcast. Para nosotros siempre es un gusto poder estar aportando este tipo de contenido a toda la comunidad. Así que compártelo con más personas, porque de verdad hay muchas personas que el día de hoy tal vez le pidieron a Dios que, no, y literal, no sé, imagínate, ¿o no? Gente que le dice, Dios mío, ayúdame, quiero resolver este tema de la diabetes, y tú que tienes esta información, el no compartirlo es egoísta, así que compártelo con todas las personas. Y no escatimes en tu salud, eso es muy importante. No escatimes en tu salud, que de verdad es lo más importante que nosotros tenemos. Sin salud no tenemos absolutamente nada. Así es. Así que muchas gracias por sintonizarnos, nos vemos en el próximo episodio. Chao.